¿Alguna vez te has detenido a pensar que, a veces, las personas más cercanas a nosotros guardan los secretos más impactantes? Julia, una niña de apenas 6 años, jamás imaginó que el vecino cariñoso al que llamaba tío era, en realidad, la pieza central de una historia que cambiaría su vida para siempre. No vas a creer lo que pasó. Lo que parecía ser una simple amistad de vecindario escondía capas profundas de dolor, sacrificio y verdades que nadie podría haber imaginado. Durante años, la verdad fue cuidadosamente enterrada bajo la excusa de protección. Pero, como siempre ocurre, la verdad acaba saliendo a la luz, y cuando eso pasa, el impacto es devastador. Un secreto que no solo revelaría la verdadera identidad de su padre, sino que también destaparía peligros oscuros que amenazaban con destruir a toda la familia. Esta historia te va a estremecer. Es de esas que te obligan a reflexionar, cuántas verdades están escondidas a nuestro alrededor, esperando el momento, o el error, para ser descubiertas. Y lo que pasó después, te va a dejar sin aliento. Porque cuando parecía que todo por fin estaba resuelto, un último giro inesperado demostraría que el verdadero final aún estaba por llegar. Desde pequeña, Julia siempre sintió un cariño especial por Manuel, el vecino de al lado. Él siempre estaba ahí, sonriente, llamándola mi pequeña, llevándole caramelos escondidos en el bolsillo y contándole historias divertidas de su juventud. Para Julia, era simplemente el tío Manuel, ese vecino que cualquier niño soñaría tener. Pero nadie imaginaba que detrás de esa sonrisa cálida se escondía un secreto capaz de cambiarlo todo. En aquellos días soleados, Julia corría descalza por el patio, con su vestido girando al viento. Cada vez que Manuel se asomaba por la cerca, ella corría hacia él con una alegría contagiosa. Para todos, parecía una amistad pura, casi como si compartieran la misma sangre, aunque nadie imaginaba lo que estaba por venir. Hoy, cuando Julia recuerda esa mirada de Manuel, un escalofrío recorre su espalda. Mariana, la madre de Julia, siempre los observaba desde lejos. Había un leve gesto de preocupación en su rostro, casi imperceptible para los ojos inocentes de una niña de 6 años. Era esa sensación extraña de sentirte observado, incluso cuando crees que todo está bien. Julia, ingenua, no entendía aquellos silencios entre los adultos. Pero la verdad siempre encuentra el momento de salir a la luz, y cuando lo hace, nada vuelve a ser igual. Una tarde, mientras dibujaba con tiza en la acera, escuchó a su madre y a Manuel susurrando tras la cerca. Las palabras eran suaves, pero el tono era grave. «No podemos ocultarlo más», murmuró Mariana, con la voz quebrada. Julia dejó la tiza. Su corazón empezó a latir con fuerza, aunque no supiera por qué. De pronto, el viento levantó las hojas secas, como si el universo entero quisiera advertirle que algo grande estaba a punto de suceder. Manuel la miró y sonrió, pero ya no era la misma sonrisa. Había algo roto, algo escondido. Julia sintió un frío en el estómago, esa sensación de que algo no encaja, aunque no puedas explicarlo. Al día siguiente, Julia encontró a su madre llorando en la cocina. Era un llanto silencioso pero profundo, como si llevara años guardado. Cuando Julia preguntó qué pasaba, Mariana solo dijo con una sonrisa falsa: «Todo está bien, mi pequeña». Pero en el fondo, Julia nunca imaginó lo que vendría después de esa mañana. Los días siguientes estuvieron llenos de silencios incómodos. Manuel ya no aparecía tan seguido, y cuando lo hacía, su voz sonaba diferente, como cargada de culpa y ternura. ¿Cómo podía una niña entender algo así? ¿Cómo descifrar un secreto que estaba a punto de cambiarlo todo? Un día, la abuela de Julia llegó de sorpresa. Se sentaron en la terraza, con el aroma a café recién hecho en el aire. Parecía una tarde normal, hasta que la abuela preguntó en voz baja: «¿Ya se lo contaste a la niña?». Un silencio cortante llenó el lugar. Julia sintió que la verdad estaba más cerca de lo que nunca imaginó. Las piezas empezaron a encajar en su pequeña mente, como un rompecabezas que solo cobra sentido al final. Los murmullos, las miradas tensas, las ausencias repentinas, todo tomaba forma, aunque ella aún no supiera toda la verdad. Y lo que vendría después cambiaría su mundo para siempre. Porque, aunque Julia no lo supiera,
su próximo encuentro con Manuel revelaría una verdad capaz de sacudir su vida entera. ¿Te imaginas lo que pasaría si tú descubrieras algo así? Aquella mañana de domingo, el ambiente en la casa era distinto. El aroma habitual a café recién hecho y pan tostado no alcanzaba para disimular la tensión que flotaba en el aire. Julia notó que su madre evitaba mirarla, como si llevara un peso enorme en el corazón. El silencio se sentía como un grito ahogado. ¿Te imaginas? Parecía que en cualquier momento algo explosivo iba a romper esa calma aparente. Mientras jugaba con sus muñecas en un rincón de la sala, Julia fingía estar distraída, pero sus oídos estaban atentos a cada susurro que venía de la cocina. Mariana hablaba por teléfono, con la voz temblorosa: no podemos seguir posponiéndolo. Ella tiene que saber la verdad. El corazón de Julia latía tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. ¿Qué podía ser tan grave? Esa misma tarde, Manuel apareció en la puerta. Llevaba una camisa a cuadros que a Julia le encantaba, pero sus ojos reflejaban una inquietud profunda. ¿Puedo pasar, Mariana?, preguntó en un tono bajo, casi suplicante. Era como si esas simples palabras cargaran años de secretos y silencios. Lo que iba a suceder cambiaría todo para siempre. Julia se sentó en el sillón, abrazando a su muñeca con fuerza, mientras sus pequeñas manos temblaban sin que ella entendiera por qué. Manuel se acercó despacio, se arrodilló frente a ella y, con una sonrisa triste, empezó: mi pequeña, hay algo que tu madre y yo necesitamos contarte. Julia contuvo la respiración. El reloj en la pared marcaba el tiempo con un tic-tac que retumbaba en sus oídos. ¿Recuerdas cuando me preguntabas por qué siempre estaba tan cerca de ustedes?, empezó Manuel. Julia asintió con los ojos muy abiertos. Es porque yo soy más que un simple vecino. El silencio se volvió insoportable. Yo soy tu padre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como plomo. Julia se quedó petrificada. ¿Cómo podía ser posible? ¿Manuel, su padre? Mariana rompió en llanto, cubriéndose el rostro con las manos. El mundo de Julia se dio vuelta en un instante. Nadie, ni en sus peores pesadillas, podía haber esperado algo así. Todos esos recuerdos con Manuel pasaron como un torbellino por su mente, las historias, los regalos, los abrazos, todo cobraba un nuevo sentido. Era demasiado para una niña tan pequeña. 1.000.000 de emociones se mezclaban dentro de ella: sorpresa, confusión, miedo, y algo que no sabía nombrar. Manuel intentó continuar, buscando las palabras con dificultad: tu madre y yo nos conocimos hace muchos años, pero por razones complicadas, no pudimos criarla juntos. Su voz se quebró. Julia sintió un vacío en el estómago, como cuando descubres un secreto que cambia tu infancia para siempre. Mariana finalmente pudo hablar, con la voz entrecortada por el llanto: yo creí que era mejor así, pensé que protegerte era ocultarte la verdad. Pero la verdad siempre sale, y tú merecías saberla. Julia no sabía si llorar, gritar o simplemente desaparecer. Su infancia perfecta se desmoronaba frente a sus ojos. Mientras el sol se escondía detrás de los árboles, la sala quedó envuelta en una penumbra fría. Julia, aún abrazada a su muñeca, miraba a Manuel con 1000 preguntas en los ojos. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y ahora? Lo que vendría después sacudiría su vida aún más, porque cuando piensas que ya no hay nada más que descubrir, la vida siempre guarda otro golpe inesperado. Los días que siguieron a aquella revelación fueron como un sueño confuso para Julia. Todo a su alrededor parecía continuar, pero las voces se oían distantes, apagadas. Su pequeño mundo, que antes era seguro y lleno de rutinas, ahora estaba lleno de preguntas sin respuesta. ¿Te imaginas? Hasta sus juguetes parecían observarla en silencio, como si supieran que algo grande estaba por resolverse. Mariana intentaba mantener la rutina, pero la tensión se sentía en cada rincón de la casa. En el desayuno, el silencio reinaba. El sonido del pan tostándose en la cocina se volvía ensordecedor. Julia miraba fijamente el rostro de su madre, buscando alguna pista, alguna explicación que le diera sentido a todo. Era demasiado para una niña de 6 años. Manuel,
por su parte, aparecía cada día, haciendo un esfuerzo visible para no parecer un intruso. Llevaba flores a Mariana, juguetes a Julia, pequeños gestos para intentar recuperar el tiempo perdido. Era conmovedor verlo intentarlo, pero al mismo tiempo, doloroso. Nadie podía haber esperado que la vida diera ese giro. Julia, sin comprender completamente la magnitud de la situación, notaba la fragilidad en los ojos de aquel tío que ahora era su padre. Era como ver un castillo de cartas derrumbarse delante de ti, sin saber si deberías ayudar a reconstruirlo o simplemente mirar en silencio. La verdad había salido a la luz y, aunque no lo entendiera todo, Julia sentía que nada volvería a ser igual. Las noches se hicieron eternas. Julia se acostaba abrazando a su muñeca, con los ojos fijos en el techo. Mil preguntas daban vueltas en su cabeza. ¿Por qué se fue? ¿Por qué tardaron tanto en contármelo? ¿Se volverá a ir? Ese miedo profundo de perder a quien más queremos empezaba a crecer en su pequeño corazón. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Manuel decidió abrirse más. Se sentaron en un banco bajo un árbol florecido. Quería haber estado aquí desde el primer día, mi pequeña. Pero cometí errores, y he pagado un precio muy alto por ellos. Su voz se quebraba, y el silencio alrededor parecía escucharlos con atención. ¿Pero me puedes contar todo, papá?, le preguntó ella, llamándolo papá por primera vez. La palabra sonó dulce, pero cargada de confusión. Manuel tragó saliva, visiblemente emocionado. Sabía que desde ese momento no podía ocultarle nada más. La verdad estaba lista para salir en toda su crudeza. Era joven y cobarde, comenzó, intentando suavizar con una sonrisa triste. Cuando supe que tu madre estaba embarazada, huí. Me dio miedo. Miedo de no saber ser padre, de no estar a la altura. Pero, lo que pasó después cambió mi vida para siempre, y nunca logré reparar el daño. Julia escuchaba cada palabra con los ojos muy abiertos, mientras el viento jugaba con su cabello. Era desgarrador verla tratar de comprender un pasado que no eligió. Pero, sin saberlo, esa conversación era el comienzo de un vínculo real y sincero. Y justo en ese instante, cuando parecía que ya no quedaban más confesiones, Manuel se detuvo, miró a Julia profundamente y dijo, «Pero hay algo aún más importante que debes saber». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía llenar el aire. Porque a veces, cuando crees que ya no queda nada por revelar, la verdad guarda su golpe más fuerte para el final. El silencio que se formó después de aquellas últimas palabras de Manuel era casi insoportable. Julia, aunque tan pequeña, sintió en lo profundo de su corazón que lo que venía sería todavía más grande. Tomó la mano de su padre con fuerza, como diciéndole en silencio, «Puedes contármelo». Manuel respiró hondo, miró hacia el horizonte y empezó a hablar con una voz que se quebraba. Cuando huí, no solo desaparecí. Me involucré con personas peligrosas, Julia. Cada palabra le pesaba como una piedra. Era una verdad demasiado fuerte para una niña tan pequeña, pero Manuel sabía que ya no podía esconder nada. Durante años, viví huyendo, cambiando de ciudad, de nombre, intentando escapar de las consecuencias de las decisiones equivocadas que tomé. Julia lo escuchaba con los ojos muy abiertos, el corazón latiéndole como un tambor. Era como descubrir que la película que pensabas que era solo una aventura esconde, en realidad, un drama oscuro y profundo. Me metí en negocios ilegales, mi pequeña, y eso me alejó aún más de ti y de tu madre, continuó Manuel, con la voz cargada de dolor. Cada frase caía como un martillazo en el frágil corazón de Julia. ¿Te imaginas? Creer que tu héroe tiene un pasado tan oscuro. Mariana, que escuchaba desde un rincón, no pudo contener las lágrimas. Por eso nunca te lo conté, hija, dijo con la voz rota. Tenía miedo de que supieras la verdad y sufrieras aún más. Aquella confesión atravesó el aire como un rayo. Julia sintió una mezcla extraña de miedo y compasión. Era como estar en un carrusel que gira demasiado rápido, donde la emoción y el terror se confunden. La verdad había salido como un vendaval, y Julia nunca hubiera imaginado que la historia de su padre escondía tantos laberintos. Yo tuve que desaparecer por años.
Aunque estaba lejos, cada cumpleaños tuyo, cada vez que pensaba en ti, sentía el corazón romperse. Siempre quise estar a tu lado. Manuel dejó que las lágrimas rodaran por su rostro. Era imposible seguir escondiendo el dolor. Julia, con la voz suave y temblorosa, preguntó, ¿y ahora? ¿Siguen buscándote? Manuel la miró con tristeza y asintió lentamente. Puede que sí. Por eso debemos tener mucho cuidado. En ese momento, un ruido inesperado afuera lo sobresaltó. Un coche negro se detuvo frente a la casa, y dos hombres bajaron lentamente. El aire se volvió denso, pesado. Parecía que el pasado oscuro de Manuel había tocado finalmente la puerta. Julia sintió que el miedo se apoderaba de toda la casa. Sus juegos y fantasías infantiles se desvanecían en un segundo. Era como si, de repente, el escondite dejara de ser un juego y se convirtiera en una trampa real. Porque a veces, cuando crees que ya no hay más sorpresas, la vida siempre se guarda un último giro, y este sería el más peligroso y devastador de todos. El coche negro estacionado frente a la casa trajo un silencio tan profundo que parecía detener el tiempo. Julia, aunque no entendía del todo, sintió el peligro en el aire. Sus pequeños dedos se aferraron con fuerza al brazo de Manuel, como si quisiera protegerlo con toda su inocencia. Los dos hombres que bajaron del coche vestían ropa oscura y llevaban gafas de sol, a pesar del día nublado. Avanzaban despacio, mirando la casa con una seriedad escalofriante. Manuel se levantó de inmediato, pálido como un fantasma. «Quédense aquí», dijo con voz tensa, tratando de sonar firme aunque por dentro estuviera temblando. Mariana jaló a Julia hacia adentro y cerró las cortinas con un movimiento brusco. «Mamá, ¿quiénes son?», susurró Julia con el corazón desbocado. Mariana solo respondió, «Son personas del pasado de tu papá, pero todo va a estar bien». Aunque en sus ojos se podía leer el terror. Desde la ventana, Julia espiaba por una pequeña rendija. Vio como uno de los hombres señalaba el pecho de Manuel con el dedo y empezaba a hablarle de forma agresiva. Era como una escena de película, solo que ahora era su vida real. «Pensaste que podías desaparecer y empezar de cero», gritó uno de los hombres, con una sonrisa burlona. «Ahora te haces el padre ejemplar». Manuel intentó mantener la calma, aunque su voz temblaba, «Ya he pagado suficiente. Dejen a mi hija fuera de esto». La tensión era tan intensa que el aire parecía cortarse con un cuchillo. Julia no podía apartar la mirada. Era como ver una tormenta acercándose, sabiendo que el peor momento está a punto de estallar. Mariana intentó alejarla de la ventana, pero Julia estaba atrapada entre el miedo y la curiosidad. Los hombres empezaron a elevar aún más el tono. Uno de ellos dio un paso amenazante hacia Manuel, que retrocedió instintivamente. «Si no arreglas esto, la próxima vez no seremos tan amables», dijo antes de girarse y volver al coche. El vehículo arrancó con un rugido, dejando un silencio mortal detrás. Manuel quedó de pie, paralizado, respirando con dificultad. Cuando finalmente entró a la casa, su mirada hacia Mariana y Julia decía todo: el peligro no había terminado. Aquello no era solo un reencuentro familiar, era el inicio de una amenaza mucho mayor. Julia, con apenas 6 años, comprendió en ese instante que su vida ya no volvería a ser la misma. Ya no se trataba solo de descubrir quién era su verdadero padre, sino de enfrentar un pasado peligroso que ahora tocaba su puerta. Esa noche, cuando el silencio lo envolvió todo, Manuel decidió sentarse con Mariana y Julia en la sala. Empezó a contarles, sin omitir nada, todo lo que había vivido mientras estaba huyendo. Y lo que reveló allí, era tan impactante que Julia no podía siquiera imaginarlo. Porque a veces, el mayor secreto no es lo que ocultas, sino lo que te atreves a confesar cuando ya no hay vuelta atrás. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Julia, Mariana y Manuel se sentaron juntos, formando una especie de refugio frágil contra la tormenta que se avecinaba. «Ahora necesitan saber todo», dijo Manuel con un suspiro profundo, como si cada palabra pesara toneladas. Miró a Julia fijamente, con una mezcla de amor y culpa en los ojos. «Después de huir, intenté empezar de nuevo.
Pero, mi pequeña, no es tan fácil escapar de ciertas personas. Sus palabras temblaban. Mariana abrió los ojos con sorpresa y temor. Nadie esperaba escuchar lo que venía a continuación. Yo fui testigo de algo que no debía ver, continuó Manuel, con la voz rota. Por eso mi vida se convirtió en una carrera constante por sobrevivir. Julia lo escuchaba con atención absoluta, como si fuera la protagonista de una de esas películas de misterio que veía en la televisión. Vi cosas que podrían enviar a mucha gente poderosa a la cárcel. Y para que no hablara, me amenazaron, me siguieron, me cazaron. Manuel hizo una pausa, respiró hondo y miró a Mariana y a Julia. Pero nunca hablé. Nunca. Porque si lo hacía, ustedes también estarían en peligro. Mariana rompió en llanto, cubriéndose el rostro con las manos. Julia, abrazada a su muñeca, intentaba procesar todo. Era como abrir un regalo precioso y descubrir dentro algo que jamás imaginaste. Una mezcla de asombro, dolor y miedo. Por eso estuve tanto tiempo lejos, explicó Manuel, dejando que las lágrimas corrieran por sus mejillas. No era solo miedo de ser padre, era miedo de ponerlas en riesgo. Esa confesión, guardada durante años, ahora caía como una avalancha, arrasando con todo. Julia, con la voz temblorosa, preguntó, ¿todavía quieren hacerte daño, papá? Manuel endureció la mirada por un momento. Sí. Y quizás ahora estén más cerca que nunca. De pronto, un ruido afuera hizo que todos se quedaran inmóviles. Julia sintió que el corazón le saltaba al cuello. Las luces del coche negro aparecieron nuevamente en la calle. Esta vez, no solo estaban observando, ahora rondaban la casa lentamente, como depredadores buscando el momento exacto para atacar. Mariana corrió hacia la ventana y bajó todas las persianas con manos temblorosas. No dejaré que te lleven, Manuel. No mientras yo siga viva. Verla así, frágil y fuerte al mismo tiempo, era desgarrador y hermoso. Y entonces, Manuel dijo algo que congeló la sangre de todos: mañana, voy a ir a buscarlos. Voy a terminar con esto de una vez por todas. Un silencio brutal llenó la habitación. Porque a veces, la decisión más valiente es también la más peligrosa. Y lo que estaba por pasar al día siguiente sería el punto más alto, y más inesperado, de toda esta historia. El amanecer llegó acompañado de un silencio extraño, casi sagrado. La casa entera parecía contener el aliento, como si incluso las paredes supieran que ese día sería decisivo. Julia se despertó temprano, con el corazón apretado. A pesar de la tensión, bajó de la cama y fue al sofá a buscar a su padre. Manuel ya estaba vestido, aparentemente tranquilo por fuera, pero sus ojos traicionaban la tormenta interna que lo devoraba. Buenos días, mi pequeña, dijo con una sonrisa suave. Julia corrió hacia él y lo abrazó con todas sus fuerzas. Ver a esa niña tan pequeña intentando proteger a su padre con sus brazos frágiles era, al mismo tiempo, hermoso y devastador. Mariana apareció detrás, sosteniendo una taza de café que apenas podía mantener firme. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer?, preguntó con la voz rota. Manuel asintió, forzando una valentía que apenas podía sostener. Sabía que no había vuelta atrás. Julia los miraba como quien ve el final de una película, rogando en silencio por un final feliz. Pero por dentro, el miedo crecía como una sombra. Quiero ir contigo, papá, soltó de repente, con los ojos llenos de lágrimas. Aquellas palabras rompieron el corazón de Manuel. No, mi pequeña, hoy debes quedarte con mamá. Yo voy a arreglar esto, y cuando vuelva, vamos a vivir sin más secretos, te lo prometo. Su voz oscilaba entre determinación y miedo. Porque, aunque intentara mostrarse fuerte, él mismo no sabía si volvería para cumplir esa promesa. Mariana llevó a Julia al cuarto, pero antes de que la puerta se cerrara, Julia se volvió y le gritó: «Sé valiente, papá». Aquellas palabras quedaron rebotando en la mente de Manuel mientras salía de la casa. Era como si esa niña se convirtiera en su ancla, en el último rayo de luz que lo mantenía firme. Afuera, el coche negro ya lo esperaba.
Los mismos dos hombres de la noche anterior bajaron y abrieron la puerta trasera. Manuel entró sin resistirse. El motor arrancó lento, como si se llevara no solo a un hombre, sino toda la historia y los miedos de una familia entera. Desde la ventana, Julia lo vio desaparecer en la curva. El vacío que quedó en la calle era tan pesado que parecía que el mundo entero se hubiera detenido. El silencio llenó cada rincón de la casa, y el peligro ya no era una amenaza lejana, ahora estaba más cerca que nunca. Dentro del coche, el ambiente era denso. Esperamos mucho este momento, Manuel, dijo uno de los hombres con una sonrisa fría. Hoy por fin nos darás lo que queremos. Manuel mantuvo la mirada firme, aunque por dentro se sintiera completamente vulnerable. Cuando llegaron al viejo galpón a las afueras de la ciudad, Manuel supo que no era solo un ajuste de cuentas, allí se definiría su destino y el de su familia. Porque a veces, la vida nos lleva a escenarios que nunca hubiéramos imaginado, y lo que Manuel vio al bajar del coche fue, sin duda, el momento más impactante de toda su historia. El galpón abandonado parecía sacado de una película, ventanas rotas, polvo en el aire y un silencio tan profundo que hacía eco en cada paso. Manuel fue conducido al centro del enorme espacio vacío, esta vez rodeado no por 2, sino por 4 hombres. Su corazón latía con fuerza, como si fuera a estallar. De entre las sombras emergió un hombre mayor, vestido con un traje oscuro impecable. Sus pasos resonaban en el suelo de cemento como un presagio. Manuel, cuánto tiempo sin vernos, ¿verdad?, dijo con una sonrisa helada. Nadie podría haber imaginado un reencuentro así. Pensé que ya habrías aprendido la lección, pero veo que sigues siendo lo bastante tonto como para volver a meterte en este juego, continuó, con una calma escalofriante. Verlos cara a cara era como presenciar el clímax de una historia que nadie había pedido vivir. No vine a jugar, respondió Manuel, forzando una voz firme aunque su cuerpo temblara por dentro. Vine a terminar con todo. Nadie se lo esperaba. Porque Manuel no estaba solo, llevaba consigo pruebas ocultas en el interior de su abrigo, documentos que podían destruir a toda la organización. El hombre del traje lo miró con desprecio y soltó una risa seca. ¿De verdad crees que unos papeles van a salvarte? Estás solo, Manuel. No hay nadie que pueda protegerte ahora. Pero justo en ese instante, un sonido rompió el silencio, sirenas. Luces rojas y azules iluminaron el galpón desde fuera. Policía, gritó una voz con megáfono. Nadie esperaba esa irrupción. Los hombres armados dudaron por un segundo. Algunos intentaron correr, pero los agentes irrumpieron en el lugar y los redujeron en cuestión de segundos. Era como ver el desenlace de un thriller en la gran pantalla, pero esta vez era real. El hombre del traje intentó mantener la compostura, pero las esposas lo silenciaron. Mientras lo llevaban, miró a Manuel con furia. Esto no termina aquí, murmuró con veneno en la voz. Pero la verdad había salido a la luz, y al fin la justicia alcanzaba a todos. Horas después, Manuel fue liberado y corrió directo a casa. Al abrir la puerta, Julia salió disparada hacia él, llorando. Sabía que ibas a volver, papá, gritó mientras lo abrazaba con toda su fuerza. Verlos así, reunidos, era tan emocionante que el corazón parecía romperse y recomponerse al mismo tiempo. Mariana se unió al abrazo, con lágrimas cayendo sin freno. La familia que el destino quiso separar, renacía de entre las cenizas. Pero aunque el peligro inmediato había terminado, algo en el aire indicaba que todavía quedaba una última revelación, una pieza más de ese rompecabezas que cambiaría sus vidas para siempre. Los días siguientes parecían un sueño que poco a poco se volvía realidad. Por fin libres de las sombras del pasado, Julia, Mariana y Manuel intentaban reconstruir la vida en silencio, paso a paso. Pero, ¿puedes creerlo? Aún quedaba una pieza oculta en el rompecabezas, un último secreto que nadie esperaba. Una mañana tranquila, mientras desayunaban juntos en el balcón, Mariana rompió el silencio con una mirada seria. Manuel, creo que ha llegado el momento de contarle todo a Julia. Él asintió con un suspiro profundo. Julia los miró curiosa, con esos ojos grandes que querían entenderlo todo.
Mi pequeña, empezó Manuel con la voz entrecortada, hay una razón aún más profunda por la cual siempre estuve cerca de ustedes, incluso antes de que supieras quién era yo realmente. Julia frunció el ceño, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría su vida para siempre. Cuando tu mamá quedó embarazada, hubo mucha presión para que no siguiera adelante con el embarazo. Mariana cerró los ojos por un momento, luchando por contener las lágrimas. Pero yo luché. Luché por ti desde antes de que nacieras, incluso cuando estuve ausente después. Querían obligarme a renunciar a ti, Julia, completó Mariana, ahora con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero tú fuiste el mayor regalo que la vida me dio. Imagínate escuchar eso a tan corta edad. Era una revelación tan poderosa que Julia sintió su corazón latir con más fuerza que nunca. Julia empezó a llorar en silencio, sintiendo una mezcla de tristeza y orgullo. Como si de pronto viera todo el sacrificio que sus padres habían hecho solo por ella. Era demasiado para su pequeño corazón, pero al mismo tiempo, se llenaba de un amor inmenso. ¿Ahora entiendes por qué siempre hemos estado tan unidos, por qué nunca dejamos de luchar?, preguntó Manuel, acariciando suavemente su cabello. Julia asintió, aún con las lágrimas cayendo. Mariana le tomó la mano con delicadeza y, con una sonrisa llena de emoción, dijo, ahora podemos vivir libres, sin más mentiras. Pero, aún hay algo que queremos mostrarte. Julia abrió los ojos, sorprendida. ¿Qué más podía quedar? Manuel se levantó y fue hacia un pequeño baúl de madera en un rincón de la sala. Sacó una caja con cartas antiguas, fotos amarillentas y un anillo. Este anillo era de tu abuela. Ha pasado de generación en generación. Y ahora, es tuyo. Tuyo. Julia lo tomó con manos temblorosas. Se lo puso en el dedo y sonrió, aún con lágrimas en los ojos. Gracias por no rendirse conmigo, murmuró. Mientras el sol brillaba fuerte esa mañana, los tres se abrazaron con fuerza. Sabían que, a pesar de todo el dolor y las heridas, lo que los unía era mucho más grande. Pero la vida siempre guarda una última sorpresa, y lo que estaba por llegar, nadie lo veía venir. Semanas después, la vida finalmente parecía volver a la normalidad. Julia, Mariana y Manuel empezaban a disfrutar pequeños momentos sin miedo. Pero, ¿puedes creerlo? El destino aún guardaba un último y sorprendente giro para ellos. Una mañana lluviosa, el cartero dejó un sobre extraño. No tenía remitente y era más pesado de lo habitual. Mariana lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una nota escrita a mano, no todos los fantasmas quedaron en el pasado. Junto a la nota, una fotografía antigua, Manuel aparecía abrazado a un hombre desconocido en una fiesta elegante. La tranquilidad recién conquistada se hizo trizas en un instante. Manuel tomó la foto y se puso pálido. Dios mío, es Víctor. Julia lo miró, confundida. ¿Quién es Víctor, papá?, preguntó con voz bajita. Manuel se sentó lentamente, como si el peso de aquel recuerdo lo aplastara. Víctor era mi mejor amigo, y mi peor traidor. La voz de Manuel se quebró. Fue él quien me entregó a esos hombres. Hizo un trato para salvarse a sí mismo. Aquella confesión cayó como un balde de agua helada. Mariana se llevó las manos a la boca, incapaz de contener el pánico. ¿Crees que sigue buscándonos?, preguntó casi sin voz. No lo sé, pero que esta foto llegue justo ahora no puede ser una coincidencia, contestó Manuel, con el rostro sombrío. Julia, aunque no comprendía toda la magnitud, sintió el miedo regresar a la casa como un visitante no deseado. Era como si esa pesadilla que pensaban haber superado se volviera a abrir justo cuando creían que podían descansar. Decidieron acudir nuevamente a la policía. Esta vez no querían vivir bajo la sombra de amenazas. Vamos a llegar hasta el final, juntos, dijo Mariana, con una fuerza que ya parecía inquebrantable. Con la ayuda de los agentes, comenzaron una investigación para encontrar a Víctor. Descubrieron que estaba escondido en otro país, pero aún tenía conexiones con viejos enemigos. Era como si la familia humilde se enfrentara de repente a un universo oscuro de traiciones y secretos.
Mientras esperaban noticias, Julia, con el anillo en su dedo, miró a Manuel y le dijo, ya ganamos una vez, papá. Podemos volver a hacerlo. Porque a veces, incluso en las peores tormentas, el amor logra transformarse en la mayor fortaleza. Ahora dime, ¿cuántos secretos podrían estar escondidos justo frente a tus ojos? La historia de Julia, Manuel y Mariana nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, el amor puede ser más fuerte que cualquier fantasma del pasado. Es increíble pensar cómo una sola verdad puede poner toda una vida patas arriba y, aún así, ofrecer la oportunidad de reconstruir y sanar. Todos llevamos historias no contadas. Y a veces, lo que creíamos que era el final, es solo el comienzo de un reencuentro más profundo y emocionante de lo que jamás imaginamos. Esta historia te mueve porque nos recuerda que, sin importar cuán impactante sea la verdad, siempre existe un camino para empezar de nuevo y renacer. Ahora cuéntame, ¿has vivido algo parecido? ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? ¿Cuál parte de esta historia tocó más tu corazón? Si esta historia te emocionó, imagina las que vienen. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna narrativa que podría cambiar tu día o tu vida. Porque créeme, no vas a creer las próximas historias que están por venir.